Hola chicos, buenas madrugadas. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es el método SRK. Ok, como ustedes ya tal vez habrán visto en clase, existen varios métodos para determinar los coeficientes de fugacidad, que no son nada más que un factor de corrección de la desviación de la idealidad en la fase de vapor. Y bueno, aquí tenemos lo que es el método SRK, el método Penn-Robinson, pero en este curso se enfoca más en lo que es la resolución del método SRK. ¿Ok? Para tener un poco más de contexto de cómo es que los simuladores como Pro2 o Aspen lo calculan. ¿Ok? Em, bueno, como tal vez ustedes se habrán dado cuenta, resolviendo la actividad en clase, el ejercicio del Actively Learn, este método es un poco complejo, pues se tiene, digamos, esto es para un solo punto, ¿ok? Entonces, primero necesitamos determinar las raíces, ¿verdad? De lo que es el factor de compresibilidad Z. También tenemos, y aparte también tenemos dos lazos iterativos. Un lazo es con respecto a la composición, ¿verdad? Y el otro lazo es con respecto a la presión. Entonces, si se dan cuenta, este método es un poco complejo y digamos, si nosotros queremos graficar un diagrama PXY, necesitamos como mínimo 5 puntos. Entonces, tendríamos que realizar todo esto 5 veces, ¿verdad? Y bueno, pues, tal vez para contarles un poco de mi anécdota en el semestre pasado, en un solo punto, para mi mezcla, yo llegué hasta 42 iteraciones. Pues siempre se necesita, ¿verdad? O siempre se sigue iterando. eh, si nosotros nos ponemos u observamos el porcentaje de error o la diferencia de error, ¿ok? Entonces, ya en este semestre, ¿verdad? Se decidió implementar todo este método en lo que es Python, ¿ok? Entonces, bueno, este que está aquí es un código que yo misma diseñé. Está propuesto, ¿verdad? O el método es tal vez, podría ser tal vez una limitación. Está limitado a 40 componentes, que bueno, traté de que sean los componentes un poco más comunes eh, y que ustedes tal vez puedan tener en sus mezclas, ¿ok? Entonces, bueno, primero, antes de explicarles cómo funciona el código, vamos a explicar un poco las funciones que se utilizaron para resolver todo este programa principal. ¿Ok? Entonces, bueno, primero, este que está aquí, como pueden ver, Cubic Equation Solver es un resolvedor de ecuaciones cúbicas. ¿Ok? Digamos, justamente NumPy, o sea, en NumPy sí se puede hacer esto, pero NumPy solo da un valor de los tres, o sea, de las tres raíces cúbicas que deberían salir. Entonces, con esta función, ¿verdad? Nosotros obtenemos las tres raíces y nosotros sabemos, ¿verdad? Que, bueno, en el método de SRK, ¿verdad? Nosotros vamos a necesitar el valor de Z, el mínimo para la parte líquida y el mayor para la parte de vapor. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos las tres raíces y no una sola. ¿Ok? Bueno, esto que está aquí, funciones SRK, es un documento, ¿verdad? Que creé de funciones, que ya lo voy a explicar. Matplotlib, que es para, bueno, como supongo tal vez que algunos ya lo hemos usado, es para graficar, y NumPy, que bueno, es NumPy. ¿Ok? Entonces, con respecto a las funciones de SRK, que están todas las que pueden observar aquí en la pantalla, tenemos para hallar los valores A de cada componente, los valores A de cada fase. Tenemos, en lo que es el método SRK, tenemos A pequeña, A mayúscula. También tenemos el coeficiente de fugacidad. Bueno, esta que está aquí es una función porque bueno, la función aquí, Cubic Equation Solver, les da las tres raíces, así sea que ustedes tengan números complejos. Entonces, tal vez para filtrarlos, ¿ok? Creé una función para poder, bueno, vale la redundancia, filtrarlos y hacer eso. ¿Ok? Eh, Estas que están aquí, ¿verdad? Estas tres funciones, ¿verdad? Todas leen un mismo archivo, que es el que está acá. ¿Ok? Ese es un archivo que eh, también creé manualmente, ¿ok? Para los 40 componentes a los que está diseñado el método, ¿ok? Entonces aquí, ¿verdad? Tenemos que está aquí vendría a ser el encabezado, tal vez, no sé si se acuerdan de fundamentos de programación, por lo general todos los archivos, los CSV venían con un encabezado. Entonces en el encabezado tenemos el orden,
¿ok? O sea, este es un archivo CSV que son, la extensión significa Comma Separated Values. Entonces, aquí toda la información está separada por punto y coma. ¿Ok? En el orden de componente ABC, eso corresponde a los coeficientes de Antoine. ¿Ok? T mínimo y T máximo, eso indica las temperaturas o el rango de temperaturas en las que los coeficientes ABC son válidos para la ley de Antoine. W, la temperatura crítica y la presión crítica, que estos que están aquí son propiedades que nosotros necesitamos para determinar este, los parámetros A, B y etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, esta función, ¿verdad? Obtiene, o sea, nosotros simplemente le ponemos qué compuesto y la función lo que hace es retornar esos coeficientes A, B y C. En cambio acá en esta función nos retorna una lista con todos los componentes. Esta función retorna en cambio cuál es el rango, ¿ok? El rango de temperaturas en las que son válidas esos coeficientes de Antoine. Bueno, aquí simplemente imprimimos un menú. Esto es bueno, para validar, porque bueno, si aquí es verdad, nosotros tenemos números del 1 al 40, puede que por alguna razón ustedes les hayan puesto, qué sé yo, 400, le fue un cero de más. Entonces, eso es para validar que sea un valor correcto, ¿ok? Bueno, aquí también para validar un número, porque, bueno, a veces incluso a mí me ha pasado que me sale en el main, ¿verdad? Perdón, en la consola, me sale para yo ingresar un valor y simplemente, y por error le pongo enter, entonces eso que está ahí no es un número como tal, y ya con ese simple pequeño error, todo el código se podría caer. Entonces eso es para validarlo. ¿Ok? Esta que está aquí es una función en la que yo obtengo, ¿verdad? SW, T crítico y P crítico de cada componente. Y bueno, esta que está aquí es una función que más adelante se las voy a explicar. ¿Ok? Y bueno, eso creo que vendría a ser todo con respecto a lo que son las funciones. Entonces ya vamos a ver lo que es un poco del código. Entonces, bueno, le damos aquí a correr. Ok, un ratito. Ok, entonces aquí ya nos salieron todos los componentes que, bueno, ya los habían visto. Entonces, lo que hace el código, ¿verdad? Corremos esta siguiente celda. Bueno, como pueden ver, estoy trabajando en Jupyter, que es un poco más fácil porque puedo ejecutar ciertas partes de código en diferentes bloques y ya así, si es que llega a pasar un error, este, no tengo que estar corriendo el código a cada rato. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí el código me dice que indique el número del componente 1. En este caso, para tal vez comparar con los resultados del Excel, voy a hacer que mi componente 1 sea el CO2. En este caso, siempre el componente 1 va a corresponder al componente más volátil. ¿Ok? Sería 39. Y ahí directamente me indica cuáles son las propiedades del CO2. ¿Ok? El W, la temperatura crítica y la presión crítica. De ahí, no, el componente 2, o sea, en este caso como es una mezcla binaria, vendría, y el otro era N-heptano, perdón, N-pentano, ¿verdad? Vendría a ser el número 13. ¿Ok? Bueno, tal vez algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todos los componentes están en inglés. Ok, entonces de ahí corremos el siguiente bloque. Ok, en cambio que nos pide el parámetro de interacción, ese que está aquí, bueno, obviamente no es un dato que lo podemos poner tal vez en un archivo o almacenarlo, porque bueno, esto también va a depender de qué componentes tengamos en nuestra mezcla y aparte de eso, de la temperatura del sistema. Entonces, en este caso, el parámetro de interacción es de 0.12, ¿ok? Y la temperatura es de 4.5 grados centígrados. Es importante, ¿verdad? En este código se indica en qué unidades hay que ingresar toda la información, ¿ok? Porque ya tal vez todo está definido para ese valor ingresado. O sea, en este caso, digamos, yo sé que 4.5, si yo lo paso a Kelvin, es 277.5. ¿Ok? Entonces, si yo ingreso 277.5, el programa lo va a tomar como que esa temperatura está en grados centígrados. Entonces, es importante seguir las unidades.
¿Ok? Entonces aquí ya está directamente todo el método iterativo. Nosotros podemos, bueno, si tal vez se ponen a ver detalladamente, eso tal vez no lo voy a hacer ahorita. Aquí tenemos, ¿verdad? El primer lazo de iteración que es para la composición de Y1 y acá el segundo lazo de iteración que es para la presión. ¿Ok? Ustedes pueden observar, se hace exactamente lo mismo de lo que se hace cuando se trabaja en el Excel. ¿Ok? Eh, Incluso aquí nosotros podemos observar, ¿verdad? De que nosotros partimos de unas suposiciones iniciales, como podemos ver aquí en el Excel. En las suposiciones iniciales, nosotros tenemos que la composición de vapor, o sea, Y1, va a ser igual a X1. O sea, en este caso, todo este proceso iterativo, ¿verdad? En una sola hoja, es solo para X 0.2. ¿Ok? Entonces se parte de esa suposición inicial y por lo general se parte de una presión cualquiera. Obviamente que esta presión tiene que estar dentro del rango de la presión de saturación del componente más volátil y la del componente menos volátil. ¿Ok? En cambio, aquí directamente se toma como la presión inicial el promedio entre esas dos presiones de saturación de los componentes. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí lo que hace es calcular eh, y, ok, vamos a darle correr. Que en este caso nos pide que ingresemos el número de puntos para el diagrama. Tal vez me olvidé de mencionar un poco. Eh, este proceso, ¿verdad? Se va a cumplir mientras se cumple la condición de que el punto sea menor a 1. Porque aquí en este caso punto lo consideramos como punto, punto 0.2, punto cuando x es 0.4, así. Entonces obviamente yo mi diagrama PXY lo voy a hacer siempre y cuando, o sea, lo voy a hacer para composiciones entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, si yo, digamos, quiero poner 10 puntos, ¿ok? Esos 10 puntos van a ir de 0 a 1 en saltos de 0.1. O sea, voy a ir de 0.1 a 0.2 a 0.3, etcétera. ¿Ok? Voy a poner 10. Ok, como yo les había indicado, aquí, en el archivo, está de qué temperatura a qué temperatura son válidos esos coeficientes de Antoine. Que en ese caso, ¿verdad? Para el CO2, 4.5 no está dentro de ese rango. Entonces me dice que yo ingrese la presión de saturación del CO2 eh, en bares, en unidades de bares, ¿ok? A 4.5 grados centígrados. Entonces, en este caso, la presión de saturación es de 40, ¿ok? Entonces, como pueden observar, ya directamente el programa calcula todo y aquí pueden ir observando los resultados punto a punto. Entonces, en el punto cero, ¿verdad? Y es cero y esa presión corresponde a la presión de saturación, en este caso de lo que es el N-pentano, porque aquí, acordémonos que X1 es para el CO2, entonces aquí no vamos a tener nada de CO2 y todo va a ser N-pentano, ¿ok? De ahí en 0,10, 0,20 y así hasta llegar al 1, ¿verdad? Que aquí en cambio va a ser la presión de saturación del CO2 que, como ya habíamos puesto, es 40. Ahora, en estos resultados, ¿verdad? Nosotros podemos tal vez comparar. Voy a comparar. Ok, un ratito. ¿Ok? Es en el Excel, eso que está aquí es para el X0.2. Entonces nos vamos hasta los resultados, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos que la presión es de 10.72 y la composición en la fase de vapor es de 0.96. En este caso aquí es 10.3799 y aquí es 0.9719. Tal vez las diferencias, o sea, se podría decir que el código es un poco más preciso porque utiliza todo el número. ¿Ok? En cambio, si ustedes tal vez se dieron cuenta acá, específicamente, digamos, cuando nosotros vamos a hallar las raíces de z, ¿ok? Las raíces de z, muchas veces salen valores, o sea, salen valores tal vez con muchos decimales que nosotros no ingresamos al Excel. En cambio, el código en Python eso sí lo utiliza. ¿Ok? Entonces, bueno, ya con toda esta información, todos esos resultados se almacenan en una lista y simplemente lo que hacemos o lo que faltaría es graficar, este, o bueno, ya que tenemos las composiciones X1, Y1 y la presión, simplemente lo que hacemos es graficar en un diagrama PXY. ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser el código base. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer?
en este caso, nosotros vamos a trabajar con lo que es la plataforma de Replit, ¿ok? Que es parecido al Google Colab, pero siento que es mejor. Entonces, bueno, si se pueden tal vez poner a comparar, porque aquí ustedes van a encontrar 4 archivos. Ese que está aquí, que es el de la función que resuelve la ecuación cúbica, todas las funciones que se crearon para lo que es el método, y ese que está aquí es el mismo método que les acabo de enseñar. ¿Ok? Para que, como dice aquí, lo tengan como base. Entonces, aquí en lo que es el documento de funciones, ¿ok? Van a observar que aquí va a haber una función denominada .srk. Aquí, ¿verdad? Yo necesito, o sea, ustedes van a agregar aquí un punto, o sea, digamos, yo quiero poner x y 0.2, o sea, para el punto en donde la concentración en la fase líquida es 0.2, voy a poner mi componente 1, la presión de saturación de mi componente 1, mi componente 2, la presión de saturación de mi componente 2, el parámetro de interacción, la temperatura, y bueno, este R no es necesario. ¿Ok? Y esto, ¿verdad? Este código les va a dar los resultados para un solo punto. O sea, en otras palabras, digamos, si yo pongo tal vez 0.90, el código me va a dar estos resultados. Y1, la presión, y bueno, lo bueno del código es que también o sea, les haya todas las composiciones. X1, X2, Y1, Y2 y la presión. Porque bueno, si ya tengo X1 y Y1, X2 y Y2 simplemente los hallo por diferencia. ¿Ok? Entonces, eso ustedes lo van a encontrar en el main SPY. Bueno, obviamente todos estos archivos están en la misma carpeta para poder importarlos. ¿Ok? Entonces, bueno, si ustedes se ponen a comparar esta parte que está aquí con lo que es el código base, van a ver que al principio no hay mucha diferencia. La diferencia es entonces acá. Eh, en el código base, nosotros poníamos un valor o un número de puntos que nosotros queríamos para que se forme el diagrama. Pero en este caso no lo vamos a hacer aquí. Ustedes lo que van a hacer es directamente indicarle al programa qué puntos, ¿verdad? Ustedes van a hacer, y ustedes van a determinar las concentraciones X1, X2, Y1, Y2 y la presión en base a ese punto. ¿Ok? En este caso ya no es necesario que pongan la composición 1, presión de saturación perdón, el componente 1, la presión de saturación del componente 1, el componente 2, la presión de saturación del componente 2, ni el parámetro de interacción, ni la temperatura, porque como pueden observar acá ya está todo eso definido. Simplemente lo que ustedes tienen que poner es cuál es ese punto en el que ustedes quieren obtener esos resultados. Ahora, esa función es solo válida, como es aquí, para puntos intermedios. Ya si ustedes quieren los puntos extremos, o sea, es decir, cuando x es 0, cuando x es 1, ustedes tienen que obviamente calcular, o bueno, aquí está calculada la presión de saturación y la de componente 1 y componente 2, y simplemente acomodar, ok, tal vez este, el código para que esas presiones correspondan a esas composiciones de los extremos, ¿ok? Esas presiones de saturación. Y simplemente de ahí, ustedes lo que hacen es hacer la gráfica. ¿Ok? Y bueno, chicos, eso creo que vendría a ser todo. Si tienen alguna pregunta, ustedes saben que me pueden escribir. Eh, y bueno, con respecto a preguntas específicas para lo que es el código, pueden contactarse directamente conmigo. Pues, bueno, como ya les indiqué, yo soy la que hice el código, entonces yo soy la que tiene más conocimiento acerca de cada una de las líneas. ¿Ok? Entonces eso vendría a ser todo.